Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo sobre análisis funcional. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a continuar con la hipótesis de predisposición asociada o relacionada a la estructura del análisis funcional. Vamos a ver en este cuadro que he realizado, en esta estructura que he realizado, que encontramos primeramente el análisis funcional, una estimulación antecedente, una respuesta y una estimulación consecuente. Y dentro de todo este panorama, por así decirlo, dentro de toda esta herramienta para comprender el comportamiento, encontramos las hipótesis más importantes que nosotros debemos tener en cuenta para explicar una conducta de forma mucho más objetiva. Tenemos la hipótesis de mantenimiento, tenemos la hipótesis de predisposición y tenemos la hipótesis de adquisición. Ya hemos hablado bastante de la hipótesis de adquisición y hemos mencionado cada uno de los mecanismos de aprendizaje relevantes para comprender que de esta manera se aprende una conducta y si lo asociamos con la estimulación antecedente o la señal, pues comprendemos que naturalmente estos mecanismos de aprendizaje son señales por los cuales se adquirió una conducta, ¿correcto? Son señales que activaron una conducta en un punto determinado del tiempo. Ahora vamos a ver la hipótesis de predisposición, eventos o factores que hacen a un sujeto más vulnerable a adquirir una problemática o aquellos eventos disparadores de una problemática o una conducta problema. Sin embargo, esta definición queda un poco insuficiente, por lo que hablamos de diferentes eventos o diferentes factores. Siempre que hablaremos de hipótesis de predisposición, nos vamos a formular la siguiente pregunta: ¿qué evento disparó la conducta problema? ¿Qué evento disparó la conducta problema? Existen al menos tres eventos que disparan o que hacen que una conducta sea vulnerable a que ocurra. Eventos o factores biológicos o genéticos, factores contextuales o sociales y factores psicológicos. Dentro de los factores biológicos o genéticos, pues involucramos un concepto bastante importante: la herencia genética. Cuando nosotros vamos a explicar la hipótesis de adquisición con respecto a la herencia genética o a los factores biológicos, pues pensamos en qué diagnóstico se pudo heredar de una generación a otra con respecto a alguna enfermedad particular que ha dejado secuelas psicológicas y que siempre las va a dejar, o un diagnóstico mental particular que se puede heredar, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, y pues naturalmente sabemos que al ser un diagnóstico mental pues van a haber repercusiones en el comportamiento de una generación a otra generación. Estoy diciendo que existen enfermedades médicas, por así decirlo, que conllevan consecuencias psicológicas y que estas mismas consecuencias psicológicas se pueden heredar, y también el hecho de comportarnos de determinada forma. Igualmente para los diagnósticos mentales. Si una persona hereda depresión por parte de sus abuelos o por parte de sus tíos, pues va a también tener repercusiones en su comportamiento, y es justamente ahí en donde nosotros debemos involucrarnos y comprender qué hizo vulnerable o qué detonó el comportamiento a nivel genético o a nivel biológico. Luego tenemos los factores contextuales o los factores sociales, porque no solamente podemos explicar el origen o la vulnerabilidad a partir de un sentido biológico o un sentido genético, también a partir de sentidos sociales, involucrándonos en el contexto o en el área familiar, en el área social, en el área académica, por ejemplo, y ya lo vamos a ver. Vamos a mencionar más que todo aspectos asociados al área familiar. Y aquí están: conflictos interpersonales, maltrato intrafamiliar o violencia intrafamiliar. Los estilos de crianza, que pueden ser negligentes, que pueden ser autoritarios, también juegan un papel fundamental dentro del detonante o la vulnerabilidad de una conducta particular. De alguna u otra forma, el contexto violento me va a hacer violento a mí.
un contexto donde se lleven a cabo conductas particulares, pues resulta que yo también las voy a emitir, porque desde un punto de mi historia las estoy aprendiendo y vemos cómo se asocia la hipótesis de predisposición con respecto a los factores contextuales con la hipótesis de adquisición como mecanismos de aprendizaje para que yo sea vulnerable a ciertas conductas, las aprenda y las emita en un punto del tiempo. No solamente hablamos de la familia, también podemos hablar de un punto de la historia en donde, por ejemplo, hubo bastante violencia en las calles. Entonces, si yo tengo ciertas conductas asociadas a ansiedad, pues fácilmente la ansiedad se adquirió primeramente a través de un mecanismo de aprendizaje social en donde pues yo aprendí a comportarme de determinada forma porque otros también lo hicieron. Pero no solamente a partir de una base social, sino también a partir de una predisposición social, porque resulta y pasa que el ambiente en donde yo estaba involucrado era tremendamente violento y a partir de una experiencia, ¿cierto? Pues yo adquirí esa ansiedad o inclusive adquirí ciertas conductas o ciertos patrones asociados a la violencia, ¿correcto? Asociados a la agresividad, a la disruptividad. Por eso es que aquí nos dice conflictos interpersonales, maltrato o violencia. Naturalmente los estilos de crianza negligentes autoritarios pues juegan un papel fundamental como hipótesis de predisposición o los disparadores de una conducta particular. Si hablamos de negligencia, si hablamos de autoritariedad extrema, pues van a surgir ciertas conductas a partir de este punto de la historia y asimismo explicaríamos el porqué de la conducta a través de sus propios disparadores. Si yo vivo en una casa violenta, en donde mi papá golpea a mi mamá, o en donde mi abuelo golpea a mi abuela y mi abuela golpea a mi mamá, y mi mamá me golpea a mí y yo golpeo a mi novia y mi novia golpea a mi perro y mi perro muerde, qué sé yo, pues ahí se genera una predisposición o un disparador a partir del mismo ambiente en donde yo voy a estar involucrado, en donde mi familia va a estar involucrada y sencillamente podemos ubicar la explicación, el origen o el disparador de esa conducta clínicamente relevante por la cual yo estaría asistiendo a pues el psicólogo, ¿correcto? Bien, luego tenemos los factores psicológicos como el temperamento. El temperamento hoy en día ha tenido una serie de estudios bastante interesantes que de alguna u otra manera se asocian con el apego. Si yo hablo de temperamento, explicar el temperamento muy probablemente me va a llevar a conocer los tipos de apego, por ejemplo el apego inseguro, porque desde un apego inseguro, cuando yo era un bebé, pues empezaron a generarse ciertas problemáticas en mí y a partir de este punto de mi historia yo puedo sacar fácilmente una hipótesis de predisposición asociado al tipo de apego y también a el temperamento de una persona a partir de ciertos puntos. Si nos vamos nuevamente al contexto social, pues claramente podemos encontrar contextos violentos dentro de, por ejemplo, el colegio, dentro de la universidad, y todo esto me va a permitir facilitar conductas a la defensiva, conductas disruptivas y todo esto pues se puede explicar ampliamente no solamente dentro de la hipótesis de adquisición, sino también a través de la hipótesis de predisposición. Recordemos que la adquisición es el mecanismo de aprendizaje por los cuales yo aprendo ciertas conductas y la predisposición es la vulnerabilidad, el ambiente en donde se vivió, los factores biológicos, genéticos, los factores contextuales en donde yo empecé a llevar a cabo conductas asociadas a una situación particular, ¿vale? Situaciones biológicas o genéticas, situaciones contextuales o sociales o el temperamento explicándose a partir del apego. Y listo chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima.